Bueno, pues estoy aquí arriba otra vez. Al final me va a encantar esto de subirme a la mesa. Estoy bastante contenta con poder presentaros a Javier de la Cueva. Javier de la Cueva es, como muchos de vosotros sabéis, es abogado especialista en propiedad intelectual y es un estudioso de las relaciones entre el derecho y la tecnología. Es además doctor en filosofía. Permitidme, antes de que siga con la brevísima presentación, porque no habéis venido a escucharme a mí, habéis venido a escuchar a Javier, que le dé las gracias, porque realmente ha sido un gusto contactar con él y como dijo sí desde el primer momento. Arantxa le contó la historia que teníamos entre manos, solamente dijo: espera que consulte mi agenda, que como en esa fecha lo tenga libre, estaré con vosotros. Y realmente a partir de ahí todo han sido facilidades, con lo cual en nombre de la Universidad de Castilla-La Mancha muchas gracias, en el nombre de todos los compañeros muchas gracias. Javier de la Cueva desde hace muchísimos años está dedicado a la difusión y defensa de la cultura libre. Ha participado y ganado en numerosos juicios en este sentido. Pero más allá de este trabajo, Javier es conocido por la aplicación del derecho al cibermundo. Más concretamente, es uno de los mayores conocedores en España de las licencias Creative Commons. Son esas licencias que nos permiten usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento a través de unos instrumentos jurídicos de carácter gratuito. Pues de esas licencias y de esos instrumentos aplicados a nuestro trabajo como comunicadores nos va a hablar Javier. Así que cuando quieras. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por la invitación. Muchas gracias a vosotras dos por vuestros esfuerzos en la organización, que siempre sabemos que se quedan un poco como en la sombra, pero que suponen muchas horas y mucho esfuerzo. Y tengo que pedir perdón a Ricardo del Estal por no haber podido quedarme a toda su ponencia completa por motivos que me han solicitado salir un momento de la sala, y me hubiera gustado escucharla, porque yo de quien aprendo es precisamente de personas como Ricardo. Para saber propiedad intelectual hay que conocer todo lo que ellos cuentan, todo lo que ellos comentan y todas las estructuras mentales sobre las que ellas se basan. Yo aprendí propiedad intelectual no en los sitios clásicos, como pueden ser haciendo un máster de propiedad intelectual o en el mundo académico, sino de una forma autodidacta, y por una razón. En 1980 y 1998 pues conecto el ordenador, el Windows, trabajo durante media hora y de repente sale aquel magnífico y artístico pantallazo azul, the blue screen of death, o sea, la pantalla azul de la muerte, donde lo que me hizo fue perder media hora de mi trabajo, y dije, me voy a poner a mirar a ver si puedo averiguar, a ver si puedo aprender por qué se ha producido este pantallazo. Y luego la segunda cuestión que dije fue, y voy a mirar la licencia, porque a mí me han causado un daño de un programa que yo he comprado y que resulta que no me funciona correctamente. Si esto fuera un coche que voy por la carretera y de repente la dirección se me estropea y yo lo que hago es me salgo de la carretera y me mato, pues entonces yo tendría un derecho a una determinada indemnización por un producto defectuoso. Ni pude averiguar las causas del pantallazo azul, era absolutamente imposible ver aquel código, porque era un código binario, es un código que estaba totalmente restringido, o sea, ya se había producido lo que en informática se hace, que se escribe primero un código y luego se transforma en un binario para que pueda ser ejecutado por la máquina. Y en segundo lugar, obviamente, las licencias eran con toda una absoluta limitación de responsabilidad por parte de Microsoft. Así que lo que dije es, ¿y esto? Hay otra cosa, y entonces descubrí el mundo Linux, y gracias al mundo Linux empecé a estudiar propiedad intelectual. La empecé a estudiar por mi cuenta, luego ya pues me leí la primera versión, que yo creo que era de color verde, el primer libro sobre los comentarios, luego ya me leí el segundo, que es el de color azul, y ahora yo no sé de qué color sacarán el tercero, y entonces también me lo volveré a leer. Hay que reconocer que es un libro donde lo que uno aprende es propiedad intelectual. El ejercicio profesional luego ya me dio la dimensión, y entonces por tanto desde Linux yo entré en aquellos circuitos y en aquellas comunidades que lo que hacían era, se intentaba vertebrar, se intentaba racionalizar
¿Cómo podíamos, dentro de un sistema legal que lo que hace es impide la transmisión por una razón muy sencilla? Porque para que yo pueda hacer algo con una obra de propiedad intelectual, tengo que pedir permiso. Y ese permiso me lo tienen que dar. Como resulta que el autor tiene los derechos exclusivos que en prácticamente totalidad de los casos se los pasa a una tercera persona, que es el titular de los derechos, resulta que como yo tengo entonces que ponerme en contacto con el titular de los derechos para ver qué es lo que puedo, a ver si me deja, por favor, hacer algo con su obra. Y esto, en el mundo en el cual lo que se escribe un código compartido, esto no funciona así. La manera en la que se funciona es, nosotros vamos haciendo todos algo en común y presumimos que lo que vosotros podéis hacer con esto que yo estoy escribiendo también es lo que yo estoy haciendo al mismo tiempo. Y de aquí, por ejemplo, esto lo vemos muy claro hoy en día con Twitter. Sí, la norma de propiedad intelectual lo que dice es que usted, para hacer una difusión, para hacer una comunicación pública de mi contenido, usted lo que tiene que hacer es pedirme un permiso. Sin embargo, la propia tecnología lo que ya nos establece es per se un sistema de retuiteo que cuando lo que yo entro es a una cuenta en Twitter y hago un determinado tweet, la propia tecnología ya me está diciendo cuáles son las condiciones de ejercicio de los derechos implícitos dentro de esa comunicación. Por lo tanto, la propia tecnología es la que nos está dando las facultades o las facilidades o las posibilitaciones de ejercitar precisamente los derechos de propiedad intelectual, que resulta que están regulados por ley. Y entonces, ¿qué es lo que se nos produce? Se nos produce una tremenda disfunción entre las posibilidades tecnológicas y las regulaciones legales. Usted no puede ir a 120 más de 120 por esta carretera y de repente hay un señor que dice, no se preocupe, que lo que vamos a hacer es transformar su coche en el coche invisible, y entonces usted ya no va a poder ser visto por ningún tipo de radar. Y esto es con lo que nos estamos encontrando aquí. Cuando el profesor Ricardo del Estal nos ha mencionado la discusión que existe entre si la propiedad intelectual es o no un derecho fundamental, esto es muy relevante, porque desde el momento en el cual no es un derecho fundamental, resulta que es un derecho jerárquicamente inferior a los derechos fundamentales, y por los cables circulan dos cuestiones que son fundamentales. Una, el secreto de las comunicaciones. Cuando yo transmito algo por un cable, está protegido por el secreto de las comunicaciones. Y dos, además de que está protegido por el secreto de las comunicaciones, lo que se está produciendo muchas veces es la existencia de datos privados que, para el acceso a los mismos, lo que se necesita es una injerencia máxima que tiene que estar permitida por una autorización judicial solo para casos tremendamente muy concretos con respecto al derecho. Entonces, ese es un poco el contexto en el cual yo me planteo la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, por tanto, me la planteo dentro de unas normas absolutamente clásicas, de una normativa que tenemos, de un artículo sobre la comunicación pública en la Ley de Propiedad Intelectual, que es un catálogo continuo de distintos desarrollos de tecnologías. Ya dentro de poco tendremos, a lo mejor, la copia mediante, imaginemos que la teletransportación fuera posible. Bueno, pues la teletransportación de las obras los tendríamos que introducir en aquel artículo. Por tanto, los conceptos están muy clásicos y los conceptos ya están tremendamente asentados, y lo único que pasa es que frente a los usos nuevos que se van produciendo, la ley lo que intenta es introducir nuevas modalidades de regulación de esos nuevos usos que la tecnología nos trae, con la grandísima dificultad de lo que nos centramos es de unas características propias del entorno digital. Y aquí lo que estamos repitiendo en derecho es una discusión muy clásica dentro del mundo filosófico, y es el enfrentamiento que se tuvo ya hace 2500 años en los sofistas. Y los sofistas tenían dos grandes mundos. El primero de ellos era el mundo de la naturaleza, el mundo de la physis, y el segundo de ellos era el mundo del nomos. Y había sofistas que defendían que la naturaleza nunca jamás la physis no podría verse alterada por el nomos, pero al mismo tiempo había otro grupo grande de sofistas que estaba enfrentado al anterior, que decía que precisamente el nomos sí que podía transformar la naturaleza. Y luego había un tercer grupo de sofistas que le decían, no se preocupen ustedes, que ya les digo yo qué es el nomos y qué es la physis, porque aquí mando yo. Entonces, esta
esta historia es la que nosotros nos estamos encontrando actualmente en la propiedad intelectual, donde lo que nos encontramos es un grupo de gentes que lo que dicen es no se le pueden poner puertas al campo, o sea, dicen la naturaleza es inmutable, la red tiene un determinado tipo de características ontológicas y por tanto, por muchas normas que nosotros le pongamos, la red siempre va a permitir que lo que podamos hacer es una difusión de contenidos. Y luego hay los normativistas que lo que dicen es lo que necesitamos son más normas o mejores normas o más situaciones sancionatorias, o lo que nosotros tenemos que hacer es establecer algunas más controles, obviamente mediante controles de tipo jurídico sobre lo que se transmite en las leyes, en las redes, porque de esa manera nosotros lo que podremos es llevar a cabo un control, una aplicación de lo que es la ley. Pero vamos un poquito a otra esfera. Y esta esfera es que a lo largo del mundo de la filosofía ha habido 3 estadios. El primero fue aquel en el cual la filosofía se planteaba el problema del ser. Luego, posteriormente, el segundo estadio de la filosofía, y esto ya es kantiano, lo que se plantea es que las cosas, para que sean cosas, previamente o precisamente tienen que pasar por lo que son nuestros criterios analíticos, o sea, nuestra manera de ver el mundo. Y entonces ya esa revolución, ese giro que se produce con Kant, luego finaliza durante ya el siglo XX, donde se produce lo que se denomina el giro lingüístico. Y en este giro lingüístico lo que se viene a decir es que somos lenguaje. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el ser humano fundamentalmente es lenguaje. Sin lenguaje no existe esa diferenciación con el animal. Y además ese lenguaje, como dicen algunos filósofos como Bryce, por ejemplo, pues es un lenguaje que tiene un carácter intencional. Bien, y esto ahora lo hilo directamente con lo que es el mundo de la comunicación. Estamos en el mundo de la comunicación universitaria y cuando nosotros comunicamos para algo, no comunicamos porque sí. Aunque también hay veces que se comunica porque sí, porque lo que se quiere es tener una mayor presencia, y de ahí viene también determinado tipo de mensajes que cuando los miras dices, vaya, mejor no haber visto esto. Como decía un amigo mío, dice, ¿por qué tengo yo que saber quién es Belén Esteban? O sea, ¿por qué? O sea, yo quería escaparme de este tipo de conocimiento y no puedo escaparme. No me puedo escapar de determinado tipo de cuestiones. O sea, hay cuestiones que me tengo que enterar necesariamente de ellas porque la invasión informacional es de tal naturaleza que no me queda más remedio porque no las puedo eludir. Entonces aquí lo que nos encontramos es que la filosofía del lenguaje, cuando nos dice que somos comunicación, y fundamentalmente Austin nos lo dice, que se producen mediante la comunicación 3 tipos de actividades. La primera de las actividades es o tiene un carácter locucionario. Yo estoy diciendo cosas, yo estoy magnetizando superficies, y lo que yo estoy haciendo es estoy sacando información en pantallas. Estoy pixelando pantallas y estoy magnetizando superficies. Eso es el acto de la locución que se hace en Internet. En segundo lugar, también hay un carácter ilocucionario, que depende del contexto. El mensaje está mediado por el lugar o por las circunstancias externas al mismo, que son las que muchas veces le dotan de significado. No es lo mismo decir un sí en una barra cuando el camarero dice que lo mismo de todos los días, don Javier, sí. No es lo mismo decir eso que decir un sí cuando uno lo que está es ante un determinado órgano del Estado, que estás con otra persona y dicen quiere a esta persona por esposa o por esposo. Entonces, ese sí tiene un contenido totalmente distinto a pesar de que el acto locucionario sea idéntico. Y luego tenemos el que está tremendamente vinculado a vuestras funciones, que son los actos perlocucionarios. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero lograr yo? Que aquella persona en la que le llega el mensaje se mueva y empiece a hacer algo. ¿Qué quiero que haga? ¿Quiero que haga simplemente retweet? ¿Quiero que simplemente haga una clonación de la noticia y lo que haga es la saque en el mismo canal suyo? Le estoy enviando un correo electrónico porque quiero que copie y pegue esta noticia en su canal de comunicación. O sea, ¿qué actos de comunicación? Y luego, si estos actos de comunicación lo que hacen es generan una actividad away from the keyboard, esto es, fuera del teclado. ¿Qué significa esto? Cuando yo lo que hago es doto de un mensaje, y como decía la UNICEF, mire usted, haciendo clic no se salvan vidas. Y decía, done usted dinero porque la única manera de hacer comunicación real y efectiva es precisamente donando dinero. Haciendo clics es el denominado activismo de salón o el clictivismo, que lo único que nos produce son determinado tipo de actos que yo, de una manera acrítica, lo que voy haciendo es voy pasando la información.
Ortega y Gasset ya habló de esto en la España invertebrada y decía que ya había muchos militares que durante el siglo XIX lo que hacían eran esas grandes levantonas y una vez que ya habían ocupado el espacio mediático decían, bueno, ¿y ahora qué? Ahora ya no sé hacer nada. Y tenemos partidos políticos actualmente cuya única obsesión y única intención precisamente es la de la ocupación del espacio mediático. Y es una ocupación del espacio mediático que dura cero. ¿Por qué? Porque inmediatamente después, al rato siguiente, lo que tenemos es otra ocupación del espacio mediático por otra gente. Con lo cual las actividades de comunicación en el entorno en el que estamos tienen que tener la máxima reproducibilidad, tienen que tener el máximo impacto y al final lo que estamos es convirtiéndonos en una sociedad donde lo que se está generando es un análisis cuantitativo de categorías que son absolutamente, y yo diría que bastante artificialmente construidas. Y aquí es donde aparece la propiedad intelectual. Este es el entorno en el cual los mecanismos de comunicación somos lenguaje, hacemos actos que deseamos que tengan unos efectos perlocucionarios, los actos de comunicación son intencionales, no lo hago porque sí, no lo hago porque he llegado por la mañana y publico este tuit o publico este post o hago este tipo de divulgación, si lo que yo quiero es producir un determinado efecto en el público. Pero es que resulta que ni los autores, ni la obra, ni el público que tenemos actualmente es aquel que corresponde, entiendo yo, a el entendido por la propiedad intelectual. Como dice Boris Groys, que es un autor que recomiendo, Boris Groys es un filósofo alemán, y él en una obra que se llama Going Public, volviéndose público, analiza precisamente las funciones de los autores y las funciones del público en la sociedad digital en la que estamos. Y él lo que nos manifiesta es lo siguiente: ¿de qué tipo de obras estamos haciendo ya hablando? Porque resulta que ahora ya todo el mundo es autor. Y si antes la gente era autora de determinado tipo de obras literarias, artísticas o científicas, ahora la obra también está considerada un determinado post, también está determinada, hay tweets que son verdaderamente maravillosos. El último que yo recuerdo era, bueno, no lo voy a contar que es político, ¿por qué no? Era de Gerardo TC, que decía, ahora vienen los de los seres que dicen que se van a abstener en favor de los de la Gürtel porque esto es un sin Dios y aquí no se puede vivir. Entonces, ese tuit yo entiendo que tiene una capacidad de ingenio y tiene una originalidad que sí que se puede decir que constituye una obra de propiedad intelectual. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que se ha ampliado muchísimo el concepto de autor. Pero no solamente se ha ampliado el concepto de autor, porque ¿quién no tiene una cuenta de Instagram? Yo no la tengo, pero porque la mayor faena que te pueden hacer es que un amigo te recomiende su cuenta de Instagram y te pregunte que qué te ha parecido. Porque entonces dices, es que no he tenido tiempo para mirarme las 2.820 fotografías que tú tienes ahí. Entonces Boris Groys denuncia la situación en la que ya vivimos una sociedad en la cual hay más obras que público para ver las obras. Sin perjuicio de todas aquellas problemáticas también que se producen de las nuevas modalidades de arte conceptual, donde lo que interesa es el proceso, la obra es el proceso y no la obra es un objeto material. Por ejemplo, aquella célebre escultura donde había una hornacina con una mosca y una escultura de chocolate, y la obra consistía en que la obra de chocolate, la escultura de chocolate, desaparecía porque se la comía la mosca. Esto generaba un problema gravísimo de contabilidad en el museo, porque el museo no sabía cómo contabilizar esta obra de arte y cómo justificaban los interventores del museo lo que ese museo había pagado por una obra de arte que iba a desaparecer. Con lo cual lo que decidieron fue grabar la obra de arte, a la cual le dijo el autor, oiga, usted este permiso no me lo ha dado, no me lo ha pedido, con lo cual usted no puede grabar esta obra de arte. Con lo cual, los mecanismos nuevos, no solamente derivados de Internet, sino también derivados del nuevo arte conceptual, lo que nos están poniendo es en jaque continuamente unas categorías de propiedad intelectual que teníamos ya no solamente con respecto a los autores, sino con respecto a las obras. ¿Y qué hablar del autor colectivo? El gravísimo problema que nos encontramos en Wikipedia fue cuando en un determinado momento lo que se quiso hacer fue licenciar la Wikipedia con una licencia distinta que tenía. Porque claro, había millones de autores y la Wikipedia es una obra de tipo colectivo, y si nos vamos a las reglamentaciones, a las regulaciones de la propiedad intelectual, lo que nos encontrábamos es que, claro, para modificar los derechos de aquella obra, lo que se necesitaba era el consentimiento expreso de todos, porque en Wikipedia están perfectamente identificados cuáles son cada uno de los trozos que cada persona ha editado, porque existe un control de cambios. Por tanto, las modificaciones de autores, las modificaciones de obra y las modificaciones de público hacen necesaria una nueva visión de la propiedad intelectual en la que se integren este tipo de fenómenos, porque actualmente la propiedad intelectual ya lo que tiene son dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, la
obra clásica, la parte de la propiedad que nosotros ya entendemos como clásica, es la obra de la propiedad intelectual, en la cual cuando nos hablan de propiedad intelectual lo primero que pensamos es en piratería y pensamos en el libro, pensamos en el disco, pensamos en la película. Pero hay otra obra de propiedad intelectual que nunca pensamos en ella, que es la propiedad intelectual invisible. La mayor obra de propiedad intelectual que se ha producido en los últimos 50 años es una obra de propiedad intelectual que se denomina protocolos de Internet. Consisten en 7.800 documentos que están escritos, son documentos además en el tamaño Letter American y se pueden descargar de Internet y tienen una licencia de propiedad intelectual en la que lo que nos viene a decir es: lo puede usted copiar, lo puede usted distribuir, lo puede usted poner en acceso de todo el mundo y lo puede usted transformar. Es más, no solamente lo puede usted transformar, sino que le invitamos a que usted transforme estos protocolos. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy dando a usted es una formulación técnica de una manera en la cual dos máquinas se entienden entre sí, se hablan entre sí. Y de esta manera, si usted mejora el protocolo, nos viene muy bien a todos, porque usted lo que ha hecho ha mejorado el modelo. Estos 7.800 documentos son los que han generado que de repente Google dijera: mira, con este protocolo yo puedo hacer esto, y con este otro protocolo yo puedo hacer esto otro. Y aquí tenemos el HTML, perfecto, pues entonces voy a hacer páginas web. Y aquí lo que tenemos son las relaciones entre las máquinas que se hablan entre sí, el rsync. Bien, pues entonces con esto es con lo que yo sincronizo los ordenadores. Entonces, con todo eso, ¿qué es lo que hace Google? Crea una empresa, y esa empresa actualmente es, si no la mayor, de las mayores potencias económicas del mundo. ¿Y eso cómo se denomina? Ese tipo de obras de propiedad intelectual tienen un nombre que se lo dio el catedrático italiano Stefano Rodotà. Y Stefano Rodotà lo que recoge ya es una vieja tradición. Stefano Rodotà es una de las personas que fue redactor, que participó como ponente en la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. O sea, estamos hablando de una persona de altísimo prestigio intelectual, y en un libro que se llama El derecho a tener derechos, lo que nos habla es del procomún. Entonces, son los bienes comunales, el procomún. Entonces, Stefano Rodotà lo que nos dice es que el procomún son todos aquellos bienes que son de todos nosotros, pero que no son de nadie. ¿Por qué? Porque todos podemos acceder a estos bienes y no podemos excluir a los demás de su utilización. Y además son bienes que son bienes públicos porque no tienen ningún tipo de agotamiento por el uso. Entonces, no se agota que nosotros utilicemos las recetas de cocina, no se agota que nosotros utilicemos los protocolos de Internet, no se agota que nosotros utilicemos la cadena genética para producir determinado tipo de tratamientos médicos. Y la ciencia y la academia se fundamenta siempre precisamente en este tipo de bienes. Siempre es la cultura compartida. La cultura, por esencia, tiene que ser compartida, y si no, no es cultura. Se tiene que compartir. La cultura es interrelacional. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con un nuevo modelo de autor, que es un público muy indeterminado, que lo que va haciendo son determinado tipo de obras, que quienes las están explotando realmente son las plataformas tecnológicas, y esas personas no están recibiendo ningún tipo de dinero por ello. Luego nos estamos encontrando con determinado tipo de obras que pertenecen a la doble caracterización de obra de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo tienen rasgos de procomún, y aquí tendríamos, conforme a la clasificación que Antonio Lafuente, que es el director del Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC, hace, que es que hay un procomún que está relacionado con la genética, con el cuerpo, hay un procomún que está relacionado con la naturaleza, es por ejemplo pues las aguas territoriales, el espacio, la luna, los astros. Hay otro procomún que es el procomún urbano, que son todos aquellos bienes que se producen cuando ya lo que se establece es un determinado tipo de modelo societario donde la urbe es donde está funcionando. Por ejemplo, las reglas del fútbol. Las reglas del fútbol, todos podemos jugar al fútbol, y nuestro querido presidente, que no le he dado las gracias antes por la invitación, es una víctima precisamente de esa regla del procomún, porque le vemos escayolado por su problema con jugar a esas edades que ya tenemos, que no debiéramos estar jugando este tipo de deportes. Y luego tenemos también el procomún digital. Y dentro del procomún digital tenemos precisamente estos protocolos de Internet, que no nos olvidemos, son documentos, son papeles, están escritos por personas que tienen la capacidad para escribirlo. Ni siquiera se necesitaba ser ingeniero, sino que cualquier persona que los hiciera los podía realizar. Y sobre ese procomún es sobre el que se construyen también contenidos. Por ejemplo, la Wikipedia. Claro, mi pregunta es si las entidades de gestión tienen una obligación también de hacer determinado tipo de pagos, porque la Wikipedia no está siendo mantenida por Cedro.
porque la Wikipedia todos son autores, y sin embargo Cedro, que nos está diciendo que ella lo que hace es lucha por los autores, la Wikipedia necesita donaciones. Pues entonces, por ejemplo, OpenStreetMaps o por ejemplo la Wikipedia, y más concretamente Wikipedia, si hay determinado tipo de fondos que se tienen que pagar a la comunidad, pues estaría muy bien que todos esos dineros que ya sacan ellos del Procomún, pues entonces se devolvieran al Procomún. Por tanto, tenemos dos modelos de propiedad intelectual. El primer modelo de propiedad intelectual es aquel que busca generar mercados, es el modelo del entretenimiento, es el modelo de Hollywood. ¿Qué es lo que busca Hollywood? Que no se puedan utilizar las obras. ¿Por qué? Porque le voy a sacar un rendimiento directo, materialmente directo, porque voy a pedir una tasa, voy a pedir un determinado dinero por la utilización de esa obra. Y si no puedo controlar el uso de esta obra, como bien nos ha dicho anteriormente el profesor del Estal, lo que voy a hacer es voy a tener una retribución. Y ese es el modelo clásico de la propiedad intelectual. Ahí lo que yo hago es genero mercados y lo que no puedo controlar del mercado, también lo que hago es le impongo unas determinadas tasas que a través de las entidades de gestión lo estoy cobrando. Y luego existe este otro modelo de propiedad intelectual. El primer modelo de propiedad intelectual es el clásico de Hollywood, es el clásico del entretenimiento. Y tenemos otro modelo de propiedad intelectual que cuando cogemos a la figura de Peter Saber, que es una persona a la cual yo les recomiendo a ustedes que descarguen una obra suya que se llama Open Access, que está libremente accesible desde la página de publicaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Peter Saber es el responsable de publicaciones de la Universidad de Harvard. Entonces, Peter Saber lo que nos cuenta en su libro Open Access es que hay otro segundo modelo de propiedad intelectual donde el interesado no está en el autor, no está interesado en generar mercados, está interesado en hacer difusión y en generar conocimiento. Y esto se acerca mucho más a los gabinetes de comunicación que a lo que son el modelo de Hollywood. Cuando ustedes lo que hacen es una nota de prensa, lo que quieren es que se publique en el mayor número de sitios posibles. ¿Se imaginan ustedes una nota de prensa en la cual cada vez que alguien la quisiera publicar les llamara a ustedes y les dijera ¿puedo publicar esto? Es que, claro, la ley de propiedad intelectual, el artículo 17, lo que nos dice es que corresponden al autor en exclusiva los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Y entonces, claro, dices, oye, que es una nota de prensa. Ya, pero es que como no dices nada, he aplicado literalmente la ley por defecto. Estoy haciendo un poco de vis cómica con respecto a este tema, pero evidentemente lo que existen, además no solamente de estas propiedades tácitas de la tecnología que mencionaba yo con respecto a Twitter, si estás en Twitter es para que te retuiten, no puedes decir Twitter, todos los derechos reservados, no me retuites, y si estás en Facebook es un poco más o menos para lo mismo, y esto pertenece a lo que ya un autor, Michael Polanyi, habló en 1958 del tacit knowledge, del conocimiento tácito de las cosas. O sea, por tanto, la propiedad intelectual tiene una serie de componentes de conocimiento tácito que atentan contra la literalidad de la ley, porque precisamente lo que nos interesa en este segundo de propiedad intelectual es la máxima difusión del conocimiento. Y esto no es algo que atente contra la producción de mercados, sino que precisamente genera también mercados. Pero cuidado, el mercado que genera es un mercado de segunda derivada. Me explico. Si en el primero de los sistemas lo que yo hago es cambio la utilización del permiso por un determinado dinero, por ejemplo, las universidades españolas tienen contratadas con el Sevier los artículos académicos. Bien, pues entonces eso es a cambio del orden de unos 30 millones de euros anuales, más o menos. Bien, este otro modelo económico es el modelo económico de los protocolos de Internet y de la Wikipedia, y también es el modelo económico que tenemos los abogados. El artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual lo que establece es que no están, están en dominio público las leyes y las resoluciones judiciales, y nosotros vivimos de aplicar las leyes, de aplicar las resoluciones judiciales, y las copiamos, ya las podemos copiar bien y copiar la última versión en nuestros escritos judiciales, por si no queremos caer en una negligencia. Y también Google hace uso de ese sistema. Google ha utilizado todo esto, y todas las empresas tecnológicas del mundo que están utilizando Internet, lo que están haciendo es están haciendo dinero con ese segundo modelo de propiedad intelectual. En este segundo modelo de propiedad intelectual lo que interesa frente al primero es todo lo contrario. Si el primero es como una casa donde yo le pongo verjas, yo le pongo ventanas robustas para que nadie entre, alarmas y policías, en el segundo modelo lo que yo quiero establecer son políticas para establecimiento de sistemas ecológicos de máxima reproducibilidad.
el lince ibérico lo reproduzco a través de dotarle de facilidades. El euskera, el gallego y el catalán y el valenciano, el mallorquín, lo reproduzco estableciéndole condiciones mínimas de barreras a su replicabilidad. Por lo tanto, el mundo de la academia y el mundo de la cultura, el mundo de las publicaciones de Harvard según Peter Saber, el mundo de lo que es todo el conocimiento, este mundo lo que requiere no es precisamente las barreras de la propiedad intelectual, sino lo que requiere son la posibilidad de establecer permisos de antemano. Y esos permisos de antemano, cuando se detectó en las declaraciones de Budapest, de Berlín y de Bethesda, ya del orden de hace muchos años, cuando se detectaron la problemática de la propiedad intelectual, dijeron, tenemos que dotarle de una determinada solución. ¿Y esta cuál fue? Muy sencillo. Dado que la ley nos establece que previamente no podemos hacer nada si no tenemos ningún tipo de permiso, lo que vamos a hacer es previamente anunciar qué es lo que yo puedo hacer con este tipo de obras. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer con este tipo de obras? Bueno, pues vamos a ver si estamos en el mundo de la academia. ¿A mí qué es lo que me interesa? Obviamente que me citen, porque la ley de propiedad intelectual española tiene un gravísimo problema, el derecho de cita, o la limitación, el límite de cita, que lo que es un límite para unos supone una posibilidad de hacer algo por parte de otro, o sea, un derecho por parte de otro. Ese límite de cita no existe más que en el entorno académico, con lo cual los periodistas no podrían citar. Bueno, sí, de acuerdo, están en noticias de actualidad, pero entonces los blogueros, si no están hablando de una noticia de actualidad, tampoco podrían coger una cita de un libro, porque no están en un entorno académico. Entonces el derecho de cita está tremendamente, o el límite de cita está tremendamente restringido en nuestra legislación, y así con todo. O sea, nuestra legislación es tremendamente restrictiva y es una legislación que no nos olvidemos que si bien, como bien nos ha dicho el profesor del Estal, nace de los tratados de la OMC y nace de los tratados del Convenio de Berna y nace de las directivas europeas, también existe el tratado de la OMC, los acuerdos de Marrakech, donde ahí es donde se mercantiliza la cultura y donde se mercantilizan las obras de comunicación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque el problema que tienen los tratados de la OMPI es que no tienen carácter coactivo. Tú lo que haces es, los tomas o los dejas. ¿Qué ocurre? Que cuando nace la Organización Mundial del Comercio, que es una asociación privada, lo que se pretende es establecer un determinado modelo mercantilizado. Y ahí, en un anexo, que es el anexo sobre los aspectos derivados de temas, el anexo sobre propiedad intelectual de los tratados de Marrakech, de los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio, es donde se establece que la propiedad intelectual, que es un bien privado, tendrá que ser defendido por los intereses públicos. Con lo cual, el dinero del Estado se tiene que destinar, como también se hace con los otros modelos de propiedad privada, se tiene que destinar también a la defensa de este tipo de derechos. Y se establece unos sistemas punitivos, que es lo que se denomina la lista 301. Y la lista 301 es donde ingresan aquellos países que son, según Estados Unidos, países piratas. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron a nosotros, a España? Nos metieron en la lista 301. ¿Y por qué nos metieron en la lista 301? Porque había webs de enlaces que, entre otros, quienes le pedían al embajador de Estados Unidos que nos metieran en el 301, por ejemplo, pues fue el señor Guisasola, que es precisamente uno de los directores de una de las entidades de gestión, de los productores audiovisuales. Y luego, cuando vino Wikileaks, se descubrió todo el pastel y entonces se vio cómo el señor Guisasola le pedía, entre otros, le pedía al embajador de Estados Unidos, por favor, métannos ustedes en la lista 301, y luego posteriormente en cuanto nos metieron en la lista 301, hizo unas declaraciones diciendo es una vergüenza que España esté en la lista de 301. Lo que él no sabía es que meses después iba a salir Wikileaks y los cables de Wikileaks nos iban a contar todo este tipo de secretos. Busquen ustedes en Google, Estados Unidos planeó una ley antipiratería para España, Wikileaks. Entonces encontrarán ustedes magníficos artículos periodísticos donde lo que nos están relatando es cómo nuestra legislación de propiedad intelectual nos viene impuesta de fuera y es tan restrictiva precisamente por estas imposiciones. Cuando uno está en la lista 301 no puede exportar tecnología, no podemos exportar trenes, no podemos hacer tratados internacionales, no podemos hacer tratados económicos. Por lo tanto, también hay una coerción en la aplicación de la propiedad intelectual que no tiene nada que ver con el autor, tiene que ver con el modelo económico, porque no nos olvidemos que los autores finalmente son los que menos derechos tienen, dado que los autores, para poder vivir y para poder trabajar, lo que hacen es ceden directamente los derechos de propiedad intelectual. Y por ejemplo, nos encontramos
en el mundo universitario situaciones tales como si uno quiere publicar en Editorial Aranzadi, según la obra que uno vaya a publicar tenga más o menos posibilidad de venta, primero hay que firmar con Aranzadi un acuerdo en el cual lo que uno hace es se adhiere a las condiciones de Aranzadi para que le hagan publicidad, para que sean sus agentes, etcétera, etcétera, paga 3.600 euros y luego posteriormente uno firma un contrato de edición donde resulta que a uno le irán liquidando poco a poco los derechos. Con lo cual, este mundo del autor y este mundo del titular de los derechos es un mundo que al final, si nosotros nos podemos ahurgar, el autor está tremendamente desprotegido, pero no por un problema de propiedad intelectual, sino que tiene la misma desprotección que tienen todos los trabajadores en cualquiera de los sectores industriales o productivos en el mundo en el que estamos, donde se está caracterizando por una grandísima desigualdad en este 10% y este 90%. Bien, las licencias, por tanto, Creative Commons, lo que hacen es, dicen, tenemos una serie de autores, que es una comunidad académica. La comunidad académica ha detectado ya, desde las declaraciones de Bethesda, de Budapest, de Bethesda y de Berlín, que lo que necesitamos es difundir nuestro conocimiento. El conocimiento, tenemos ya una herramienta en la cual las bibliotecas universitarias, en pleno proceso de transformación, pueden digitalizar todos los contenidos, pero tenemos una serie de problemas para realizar legalmente esta transformación. Los tres grandes bloqueos que existen para que nosotros podamos transmitir toda información son, en primer lugar, el tecnológico, en segundo lugar, el jurídico y en tercer lugar, el económico. Entonces, el tecnológico, ¿quién no tiene archivos de WordPerfect de hace unos 20 años que ahora actualmente no puedo utilizar porque ya no tengo el software? ¿O quién no tiene que comprar un determinado software para hacer un uso? Por ejemplo, la gente que está en el mundo de los mapas se encuentran muchas veces con este tipo de problemáticas, o incluso dentro de las estadísticas universitarias hay un programa que es el que hay que tener, porque si no, todos los microdatos que se tienen que estar funcionando están bajo este programa propietario. Otro problema que ya no es tecnológico, sino que es un problema de licencias, es que, claro, como se presume que no puedo hacer nada con una información, necesitaré de una licencia previa. Y luego el tercer problema, obviamente, es el problema del dinero. El problema del dinero, ¿por qué? Porque también en el mundo de la cultura libre, en el mundo en el cual nosotros lo que tenemos que hacer es imponer una licencia para ver qué puede hacer quién con algo, también ahí con lo que nos encontramos es que hay que mantener unos servidores, hay que mantener unos técnicos que están realizando un mantenimiento de todo esto, hay una electricidad, hay unas instalaciones, etcétera, etcétera, y hay un conocimiento que también hay que pagar y conocimiento que hay que saber. ¿A qué hora es mi terminación? A -4. Vale, o sea que casi lo bordo. Entonces, estas 6 licencias Creative Commons lo que hacen es, desde una fundación norteamericana, lo que se decide es lo siguiente: dado que tenemos este problema, vamos a decir de antemano qué es lo que uno puede hacer con una obra. No lo voy a decir después, sino que voy a decir antes, para así quien ve ya la licencia no se moleste y no tenga que preguntar, le estoy ahorrando trabajo. Entonces, cuando yo en un determinado papel lo que veo es uno de los logotipos de la Creative Commons, miro a ver cuáles son las características que me da. Y normalmente, si pincho en él, me lleva a una página donde tengo un papelito como muy resumido con las 2 o 3 puntos que son los necesarios. Y las licencias, si además luego ahí vuelvo a pinchar, lo que ya me encuentro es, como dicen ellos, el texto para abogados. Ellos dicen que tienen 3 planos: el plano de los logotipos, el plano del texto para humanos, que es esa síntesis, y luego tienen el texto para abogados, haciendo por tanto una caracterización como aquella de Borges de los animales del rey, etcétera, etcétera. Bueno, texto para humanos, texto para abogados. Y aquí, con lo que nos encontramos, por tanto, son 6 tipos de licencias Creative Commons. En todas ellas, siempre lo que yo tengo que decidir, lo que yo tengo que decir, tengo que hacer la atribución. Yo necesito una fotografía. ¿Dónde me voy a encontrar una fotografía? En Wikimedia. Me voy a Wikimedia y encuentro una fotografía. Y entonces digo, ¿qué licencia tiene? Creative Commons, a ver, ¿cuál? Entonces yo veo que tiene siempre tengo que decir de quién es esa fotografía. ¿Quién es el autor de esa fotografía? Entonces yo pongo la atribución. Y luego va a haber 3 parámetros con los que se juega, que son los parámetros que a mí me permiten los autores. Y lo elige el propio autor y dice, esta es la licencia que yo voy a poner a mi obra. Por tanto, una licencia es como el cartel que tengo yo en una puerta que me dice cuándo es el horario de apertura o no de un centro. Despacho abierto de 9 a 13.
Eso es una licencia. Si voy a las 14 no puedo entrar. Si voy a las 9 tampoco. De 9 a 13 está abierto. Bueno, pues usted lo que puede hacer es, yo le pongo ese cartel a mi obra y digo, primero, que siempre tiene que decir quién es. Segundo, la cláusula no comercial. ¿Permito o no usos comerciales de mi obra? Tercero, si lo que permito o no son obras derivadas, cuando yo hago una nota de prensa, quiero que me la reproduzcan íntegramente. ¿Por qué? Porque no quiero que me la maticen o me quiten lo que yo he puesto aquí. Por favor, este parrafito, que no es mucho, no me lo cambies. O sea, no me pongas un no donde hay un sí. No quiero una obra derivada que lo que haga es modifique la interpretación. Y luego, por último, hay una cláusula que es la share alike, que se llama compartir igual. Yo pongo a disposición una obra de los demás y quiero que si usted la transforma y también la pone a disposición de los demás, que le ponga la misma licencia que yo le he dado. Entonces, si yo le permito a usted transformarla, usted tiene también que permitir transformarla. En términos vulgares podemos decir que es la licencia pasa la bola. O sea, tú tienes que permitir que los demás hagan lo mismo que hago yo. Y la combinación de esos tres parámetros, que son el no comercial, el no obras derivadas y el compartir igual, son las combinaciones de esos tres parámetros lo que nos dan las otras licencias posibles. Ya hemos dicho que está la licencia BY, que es la de atribución, está la no comercial, está la no derivada y está la de compartir igual, share alike, ya tenemos 4, y luego tenemos dos combinaciones posibles, que es la no comercial sin obras derivadas y luego tenemos la no comercial share alike. Obviamente son contradictorias no derivadas share alike. Si yo permito hacer una obra derivada y digo que tiene que hacer ponerle la misma licencia, obviamente no puedo decir que al mismo tiempo no le permito hacer obras derivadas. Y por eso las dos últimas son las combinaciones entre la no derivada no comercial y la share alike no comercial. Y ahí con esas licencias es con las que se evita y lo que se hace es se postula todo ese nuevo modelo mercantil, todo ese nuevo modelo de negocio, que es el de dotar de una base común que tenga carácter propedéutico para que alguien luego haga negocio con ello. Cuando nosotros generamos un lenguaje, quien luego hace negocio con ello es el British Institute, el Goethe Institute, el Liceo Italiano, el Instituto Cervantes, etcétera, etcétera. Por tanto, si aquí lo que hacemos es, en el modelo tradicional de propiedad intelectual, un recurso directo económico, en este aquí lo que dotamos es de condiciones para que se produzcan nuevos modelos de recursos económicos. Muchas gracias.